me ayudó a entender el sentido de las salutaciones como los créditos de una película. Cuando tú terminas de ver una película, en absolutamente todas las películas, en la parte final aparecerán los créditos, el aporte del equipo, el trabajo del equipo, el apoyo de cada una de las personas que aportó en la elaboración de esa película. Pues básicamente esto son las salutaciones. Es Pablo dando crédito a cada una de las personas que aportó, que apoyó y que trabajó para el propósito de Dios. Una vez entendiendo esto, quiero que veamos la providencia de Dios en estas personas, en este libro en especial. Aquí tenemos a un conjunto de personas consagradas a Dios. Podemos decir que todas estas personas tienen un mismo propósito espiritual. Y quiero que veamos desde la perspectiva de la providencia. Vemos a un Pablo trabajando para la obra, pero él no puede hacerlo por sí mismo, él no puede hacerlo por sí solo. Entonces vemos a un Tíquico trabajando también para la obra, en donde para que Pablo pueda cumplir ese propósito espiritual, Dios, mediante su providencia, le acerca la ayuda de más creyentes. Tenemos a un Onésimo, que lo mismo, Dios mediante su providencia lo usa para ayuda hacia Pablo y así cumplir ese propósito. Tenemos a un Aristarco, a un Marcos, a un Epafras, tenemos a un Lucas y a un Demas. Que Dios, independientemente del nivel de aportación, independientemente del nivel que trabajó cada una de estas personas, fueron ayuda para el cumplimiento de un propósito espiritual. Pero también podemos decir que entre las personas que ayudaron, que se narra aquí en este capítulo, entre estas personas que ayudaron providencialmente al cumplimiento de este propósito, hay un nivel de importancia muy diferente. Por ejemplo, Onésimo o Epafras, su nivel de importancia y de aportación es muy diferente al de alguien como Demas, y que abandonó el camino de la fe. Y aquí quiero abrir un paréntesis que me causó gracia al momento de estudiar esta parte. Ya, si ustedes lo saben, Demas abandona el camino de la fe, muy diferente a los demás que se mantienen en este camino. Y aquí, en mi opinión, esta es mi opinión, yo pienso que Pablo aquí veía algo en Demas, porque veamos en este capítulo cómo se dirige hacia los demás hermanos. Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor. Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros. Aristarco, mi compañero de prisiones. Marcos, el sobrino de Bernabé. Epafras, el cual es uno de vosotros, siendo siervo. Lucas, el médico amado. Y cuando le toca mencionar a Demas, dice, y Demas. Yo, en mi opinión, pienso que Pablo ya veía algo en Demas. Por eso, pero pese a esto, Demas aportó en el cumplimiento de un propósito espiritual. Entonces, por ende, tiene que dar crédito ante esto. Aquí volvemos a lo mismo, hermanos. Quiero que vean de nuevo la providencia. Dios en su providencia va a mover todos los hilos, va a mover todas las cosas para que el tiempo, el escenario y las personas cumplan sus propósitos. En esta historia Dios creó el escenario, Dios creó el tiempo, utilizó a Pablo, Aristarco, Tíquico, Onésimo, Marcos, Epafras y a Demas para que cumplieran su propósito. Utilizó Dios todo esto para el cumplimiento de su propósito. Mediante Pablo todos aportaron. Esto a nivel espiritual, pero terrenalmente cada una de estas personas cumplió en su responsabilidad humana posterior a esto, excepto uno, que es Demas, que después de conocer la palabra, después de trabajar a la par de Pablo, dejó el camino de la luz. Eso lo podemos ver en 2 de Timoteo 4:10, donde Pablo dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y esta parte quiero que la pasemos a una situación actual. Esto sigue pasando. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios va a utilizar o ha utilizado al pastor de la misma manera que utilizó a Pablo, y va a poner a personas para que le ayuden. Pero también el pastor se va a topar o se ha topado como José con 5 Demas en su vida. Dios va a utilizar a Alberto de la misma manera que utilizó a Pablo, y va a ponerle a personas a su lado para que le ayuden en el cumplimiento espiritual. Podemos ver quiénes le ayudan, Luis y Daniel, pero también a Alberto le va a poner algún Demas que lo va a abandonar en el camino. Dios utilizará a cada uno de ustedes o a mí de la misma manera que utilizó a Pablo, o te utilizará a ti y a mí como utilizó a Tíquico, a Marcos, a Onésimo,
para ser de ayuda a alguien que está en el camino de un cumplimiento espiritual. Dios va a cumplir su propósito y va a mover todos los hilos necesarios para que ese propósito sea cumplido, utilizando a quien tenga que utilizar. Pero hermano, cuidado con los demás, que Dios ya sabe quiénes serán los que van a abandonar ese camino. Pero recuerden que así como Demas, que aunque trabajó a la par de Pablo, que aportó hacia el cumplimiento de propósitos espirituales, terminó abandonando el camino. Así también hubieron en esta iglesia, así también los hay, porque no dudo que de aquí alguien va a abandonar el camino, y así lo seguirá habiendo. Como conclusión, simplemente quiero decirte, hermano, que veas la providencia de Dios en tu vida. No puedes, ruégale a Dios que te conceda la sabiduría para leer su providencia en tu vida, para que así puedas ver, hermano, o así podamos ver, me incluyo, qué papel tenemos en su obra, qué papel tenemos, qué objetivo espiritual estamos cumpliendo, o que estemos siendo de ayuda a alguien más para que ese propósito espiritual pueda cumplirse. Gracias. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey y digno es el obrero de su salario. A lo largo de este mes, hermanos, tendré el honor de volver a compartir con ustedes el devocional de las ofrendas. Y mi plan es que veamos y abundemos un poco más en los propósitos y fines que la Biblia marca para las ofrendas. Ya tenemos el conocimiento y algunos una idea de por qué y para qué debemos ofrendar. Lo que veremos hoy es el sostenimiento de un pastor, de un obrero o de un siervo de Dios, que es el primer, aunque no único, propósito de las ofrendas. Pero no entremos en conjeturas. Este es solo uno de los tres principales propósitos, motivos o fines para los que se nos manda ofrendar. Aquí Pablo le habla a Timoteo en esta carta con un enfoque más ético, donde hace mención a la forma en que mujeres, pastores, diáconos, así como todo congregante debe manejarse dentro de una iglesia. Y en una iglesia, como en el gobierno, en la familia o cualquier sociedad, existen líderes, autoridades que son puestas por Dios. Dice Romanos 13:1, no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, la parte que tenemos que entender como miembros, congregantes y también visitantes, es que si tenemos un pastor, un obrero, está puesto por Dios, y nuestro deber, tanto cristiano como moral, es sostenerlo. Y esto, aunque para algunos quizás sea difícil de digerir, ya que se toca sus carteras, está en la Biblia. Se demanda, no se sugiere ni propone. Pregunta, ¿de cuántas maneras y formas sería fácil para Dios sostener a sus obreros? Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque hay algo que todos tenemos y conocemos muy bien, que es nuestra responsabilidad humana. ¿Y qué experiencia al respecto y conocimiento tenemos del tema con el que podamos entender este punto? Todos nosotros aquí presentes vivimos de algo, unos de nuestros empleos, otros de sus negocios, pero todos recibimos nuestra paga dependiendo ya sea de contratos o un negocio del que salga para pagar las cuentas. Y de ahí algunos ganan poco, otros ganan lo normal y unos ganan muy bien. Esto dependiendo de ciertos factores como las capacidades, los estudios,
el liderazgo, el conocimiento, tus habilidades, la inteligencia, etc. Todos, terrenalmente hablando, tenemos un valor que ciertos mercados determinan, porque no importa qué tan bueno seas en lo que haces, siempre hay alguien mejor o inferior que por hacer lo mismo que tú haces aceptaría una menor paga con tal de tener tu puesto. Y una realidad que es cruel, pero al final sigue siendo la realidad, es que allá afuera valemos por lo que sabemos hacer. Y como vivimos en la realidad, las iglesias verdaderas se rigen por un sistema similar, pero este es implementado por Dios, ¿sí?, a través de sus apóstoles, cuyas reglas y lineamientos están en la Biblia, lo que lo hace sagrado. Pero aclaremos que no estamos aquí para exaltar a ningún hombre, ya sea siervo, obrero o pastor. Estamos aquí para la honra, gloria y alabanza a nuestro Dios. Y si entendemos esto, nos damos cuenta que los obreros no trabajan para un simple terrenal, sino para Dios mismo. Y cuando leemos que dice son dignos de doble honor, vemos a qué se refiere. En versiones antiguas, el versículo que leímos dice: digno es el obrero de su jornal. El trabajador tiene derecho a su paga. Los que trabajan merecen recibir su sustento. Y podemos ver estas indicaciones por parte de los apóstoles en el Nuevo Testamento desde Mateo 10:10. El obrero es digno de su alimento. Primera de Corintios 9:14. Los que proclamen el Evangelio, y este es uno de los versículos clave, que vivan del Evangelio. Pero desgraciadamente muchos pastores alrededor del mundo tuercen la verdad y malversan las ofrendas con la intención de enriquecerse, generando así la desconfianza en toda la gente y sobre todo en los que comienzan a asistir, pensando que en todas las iglesias es la misma situación. Entonces pongamos en orden las cosas. Si esta es una iglesia verdadera, primero está Dios. El culto de adoración, las oraciones, las alabanzas, los devocionales, la ofrenda, la predicación de su palabra, y después de todo esto está la parte terrenal, que todos nosotros debemos y sí debemos hacer. Y es sencillo de entender. Si hemos escuchado la frase Dios proveerá, creo que no pensamos que nos va a caer una hamburguesa del cielo, ¿verdad? Si caminamos en santidad, obedeciendo su ley, compartiendo el Evangelio, leyendo la Biblia, asistiendo a una iglesia, alabando su nombre, orando y ofrendando, Dios bendice. Y su bendición viene acompañada de cosas que hacen bien a nuestras vidas. De la misma forma un obrero. Dice Primera de Timoteo 3:1 que si el obrero vive en santidad, es irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero ni codicioso, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, no un neófito, etc. El obrero no va a recibir su salario en forma de lluvia desde el cielo. Aquí es donde entramos todos nosotros. Y para concluir mi devocional, número 1, las ofrendas son a Dios y por Dios. Pero al no necesitar el nada de nosotros, estas ofrendas son utilizadas terrenalmente para lo que en su palabra están destinadas. Número 2, las ofrendas son un mandato. Dice Deuteronomio 15:10, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Y número 3, los que proclamen el Evangelio, que vivan del Evangelio. No dice que sobrevivan del Evangelio. Ofrendemos de corazón, hermanos, y dignamente, porque así como algún día un siervo de Dios nos habló del Evangelio y por esta herramienta que Dios utilizó estamos aquí, allá afuera hay muchos que están esperando ser alcanzados por la palabra. Héctor.
Vamos a orar por las ofrendas, por favor. Padre bendito, en esta mañana, Señor, estamos aquí presentes en la iglesia, Señor, en tu presencia especial para suplicarte que estas ofrendas que se acaban de levantar el día de hoy sean dignas, Señor. Te suplico que nos permitas entender que son a ti y por ti, Señor, y que sean utilizadas para los propósitos que tú has marcado. Te suplico, mi Dios, que tengan un destino digno y que el día de hoy, Señor, el día de adoración, podamos hacerlo con respeto y siempre teniéndote a ti como primer lugar. Gracias por todo, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.